Gloria a Dios. Qué lindo es el Cordero de Dios y qué lindo que nos acompañen en esta noche para celebrar. Podemos tomar asiento para disponernos a lo que hemos venido a continuar adorando a nuestro gran Rey. Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan en nuestro campus de West Kendall aquí en la ciudad de Miami. También queremos enviar un saludo especial a la iglesia en Chía, Colombia, que escucha este mensaje que está siendo transmitido y que nos acompañan hoy. También a todas las personas que nos acompañan en línea desde diferentes países del mundo. Mi nombre es José Alonso y hago parte del equipo pastoral aquí en Christ Fellowship. Y hoy es un día muy especial. Y deseo iniciar con la lectura de Juan capítulo 11, versículos 23 al 27. Así que dispongamos nuestras Biblias en Juan capítulo 11. Y les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie para honrar la suficiente, inerrante y autoritativa palabra de Dios. Los versículos que vamos a leer son parte de una narrativa muy especial de la ocasión cuando Jesús llega a Betania, donde sus grandes amigos vivían. Los hermanos Marta, María y Lázaro. La situación gira en torno a que Lázaro había muerto y Jesús llega 4 días después. Leemos Juan 11, versículos 23 al 27. Dice así: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Que Dios bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento. Antes de iniciar la exposición de este poderoso pasaje de las Escrituras que encontramos aquí en el Evangelio según San Juan, quiero contarles una pequeña historia de un hombre llamado Gustave Doré. Gustave Doré era un artista francés que nació en 1823, quien publicó por primera vez un libro ilustrado a la edad de tan solo 15 años. Poco después, Gustave Doré se convirtió en el ilustrador de los escritores más famosos de la época, como Rabelais, Balzac, Milton, Lord Byron y aún Dante. Adicionalmente, este hombre, Gustave Doré, publicó la nueva Biblia ilustrada en inglés y la versión en francés de la obra de Cervantes, Don Quijote. Las ilustraciones de Don Quijote y su pintoresco compañero Sancho Panza lo llevaron a la fama porque esas son las ilustraciones que se conocen y son las más icónicas de esta obra de la literatura en español. Gustave Doré también hizo una edición gigante de El Cuervo de Edgar Allan Poe y todas sus obras fueron grandemente loadas en su momento y hasta el día de hoy son aclamadas a nivel mundial. Así que imaginémonos a este gran artista francés. Una vez estaba viajando por Europa y se le perdió su pasaporte. Llegó a una frontera y él dijo: ¿ahora qué voy a hacer? No me queda más que apelar a mi fama. Así que le dijo al oficial de inmigración, le dijo: mire, se me perdió el pasaporte, pero yo soy el gran ilustrador y dibujante francés Gustave Doré. El oficial de inmigración le dijo: señor, usted no se imagina cuántas personas me cuentan historias semejantes y pretenden entrar a mi país sin pasaporte, diciendo que son alguna persona famosa. Así que no lo puedo dejar pasar. Gustave Doré dijo: por favor, señor, en realidad lo soy,
Yo no le estoy inventando una historia, en verdad soy Gustave Doré, el gran ilustrador y dibujante francés. El oficial dijo, bueno, le voy a hacer una prueba. Y si usted pasa esta prueba, entonces lo voy a dejar pasar. Le pasó papel y lápiz. Y le dijo, ¿ve esta gente que está aquí al lado nuestro? Entonces ahora quiero que usted haga un dibujo de ellos. Gustave Doré lo hizo de una manera tan rápida y con tanta excelencia artística que el oficial quedó impresionado y no le quedó ninguna duda que este hombre era Gustave Doré. En otras palabras, su obra autenticó su identidad. Lo que Gustave Doré plasmó en ese papel y lo identificó como el famoso ilustrador y dibujante. Su obra demostró quién era. Lo que él hizo autenticó su verdadera identidad. Su obra lo diferenció de todas las personas en el planeta porque nadie podía hacer los dibujos y las ilustraciones que Gustave Doré podía hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen sus notas? Muy bien. Entonces vamos a llenar la idea principal. La idea principal del texto en Juan capítulo 11 es precisamente esta. Las obras autentican la identidad. Las obras autentican la identidad. Resulta que Juan capítulo 11 nos muestra una obra que hizo Jesús que va a autenticar su identidad de una manera increíble. Vamos a ver a Jesús en Juan capítulo 11 de una manera tan trascendental y tan importante que nuestro entendimiento de los capítulos 18, 19 y 20 y aún el 21 van a depender en gran manera de lo que estudiemos hoy. Si entendemos hoy quién es Jesús a la luz de Juan capítulo 11, lo que es Juan capítulo 18 cuando Jesús es arrestado y enjuiciado, y el capítulo 19 cuando Jesús es latigado, torturado y luego crucificado. Eso, y luego el capítulo 21 cuando Él resucita, va a ser claro a la luz de este conocimiento de Jesús. Así que este pasaje es muy importante para nuestra cristología o el conocimiento que tenemos de Cristo. Por lo general en Semana Santa se conmemora la muerte de Jesús y en nuestros países pasan películas durante toda la Semana Santa acerca de la crucifixión de Jesús, donde generalmente se resalta la última semana de la vida de Cristo, su semana de pasión. Pero es interesante que Juan le da un enfoque distinto a esto que vamos a estudiar en esta hora. Entonces el capítulo 11 inicia hablando de una familia que son Marta, María y Lázaro, los tres hermanos. Dice el versículo 3 de Juan 11: las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Debió estar muy enfermo Lázaro para que mandaran llamar a Jesús. Jesús no estaba cerca, Jesús estaba más o menos a un día de camino en la región de Perea, al otro lado del Jordán. Y lo mandan llamar porque este hombre, al que él amaba, miren la apelación que hace Marta y María: el que tú amas está enfermo. Así que Jesús recibe la noticia, dice el versículo 4, cuando Jesús lo oyó dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y aquí viene un punto muy importante que encontramos en este texto y que quiero que quede en nuestros corazones, y es el primer punto en sus notas, y es: Jesús permite dificultades en mi vida para mostrar su gloria. Amén. Ustedes han escuchado a veces en la televisión que te dicen: ven aquí a esta iglesia y vas a parar de sufrir. Ven, para de sufrir, ven, Dios te va a solucionar todos tus problemas, ven, todo se va a acabar, vas a ser feliz. Pura basura, pura mentira. Jesús nos está diciendo acá, cuando Él oyó, no dice que salió corriendo.
No dice que Jesús cogió a los discípulos y les dijo, bueno, nos tocó acelerar el paso hacia Betania porque el que amo está enfermo. Sino que dice el texto, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Dios va a permitir dificultades en tu vida. Dios va a permitir enfermedad en tu vida. No quiere decir que cada vez que estamos enfermos o estamos enfrentando una dificultad es porque estamos en pecado. No, porque el texto nos dice que Jesús los amaba. Jesús amaba a Lázaro y Lázaro estaba enfermo. Y Jesús simplemente declaró que esto iba a ser para su gloria. Aquí declara varias cosas, o más bien dos cosas específicas. Primero, nos dice el resultado. El resultado es que no iba a morir definitivamente en ese momento Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, el resultado. Y el propósito es para la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, si nosotros pensamos que Dios muchas veces permite dificultades en nuestra vida para su gloria, esa es una verdad muy importante, porque ¿cómo ha de demostrar Dios su provisión si siempre lo tenemos todo? ¿Cómo ha Dios de demostrar su fortaleza en nuestras vidas si nunca somos débiles? ¿Cómo va Dios a mostrar su compañía si nunca estamos solos? ¿Cómo Dios va a mostrar su consuelo si nunca somos heridos? ¿Cómo va a mostrar Dios su paz en nuestra vida si nunca estamos turbados? ¿Cómo va Dios a mostrar su fidelidad si nunca nadie nos traiciona? Dios obra a través de las dificultades de la vida. Dios muestra su gloria, su poder, su grandeza, su magnificencia en medio de las dificultades de la vida. Así que olvidémonos de ese de pare de sufrir o de que Dios va a solucionar todo por mí. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto principal? Porque las obras autentican la identidad. Lo que Dios hace nos dice mucho de quién es Él. Autentican quién es Él. Y cuando el Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Yo me imagino ese mensajero corriendo 30 kilómetros, que era la distancia entre Betania y el lugar donde estaba Jesús, al otro lado del Jordán, allí en Perea. Llegaría exhausto. Señor, el que tú amas está enfermo. Tranquilo, eso no es para muerte, es para la gloria de Dios. Luego dice el versículo 5 y 6: y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y es lindo porque el texto vuelve y resalta el amor que tenía Jesús por esta familia. Versículo 6: cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, salió corriendo. ¿Dice eso su Biblia? No, dice, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Ustedes se imaginan eso? El que ama, o sea, Juan dice, ojo, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Lo que les voy a decir no tiene nada que ver con la falta de amor de Jesús. Y cuando él supo que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Bueno, aquí viene el segundo punto, así que en sus notas por favor completen. Jesús nunca llega tarde. Amén. Él no llega tarde, él se quedó 2 días más. Él sabía, él estaba en control. ¿Por qué? Porque él es soberano sobre el tiempo. Amén. Ahora, yo no sé por la dificultad que tú estás atravesando. Yo no sé qué te está doliendo en este momento en tu vida. Yo no sé cuál es la angustia en tu corazón. Yo no sé la lucha, la dificultad, la desesperanza que tienes. Pero una cosa sí sé, que Jesús nunca llega tarde. Y si Jesús no se ha manifestado como tú esperas, no es porque está llegando tarde, no es porque no te ama, porque el texto dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, y aún así se quedó 2 días más. Y de repente tú has pensado y dicho, ¿qué hago? Llevo 2 meses en estas, llevo 2 años en estas, llevo 5 años en estas, llevo 3 semanas en las mismas y Dios no se apiada de mí. Te quiero afirmar el amor de Dios conforme este texto afirma el amor de Dios por Marta, por María y por Lázaro. No se trata de que Dios no te ame. Es más, ¿sabes qué te voy a decir? Porque te ama, se queda 2 días más. Porque te ama, se va a quedar 5 meses más la situación. Porque te ama, se va a quedar 2 años, 3 años, 5 años más. Porque Él te ama. Porque lo primero que resalta aquí Juan,
Él quiere mostrar su gloria en tu vida. Él quiere que tú confíes en Él. Él quiere que aunque las cosas no salgan como tú quieres, tú encuentres consuelo y refugio en Él. Él quiere que tú pongas tu confianza en que los caminos de Dios son mejores y son más excelentes, aunque no lo entiendas y el resultado parezca negativo. Porque esa es la confianza que tenemos en un Dios maravilloso. Esa es la ventaja de confiar en un Dios que es soberano sobre el tiempo. Esa es la ventaja de confiar en un Dios que no está atado por un reloj, un Dios eterno y sublime que está en control de todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque las obras autentican la identidad. Lo que Dios hace nos muestra quién es Él. Así como Gustave Doré hizo su gran dibujo rápido, artístico, poderoso, maravilloso, y eso le dejó de saber al oficial de inmigración que este era el gran artista. Cuando Dios obra, nos muestra algo de su identidad. Así que aquí nos está mostrando Dios que Él nunca llega tarde, porque Él es soberano sobre el tiempo. Versículo 11 y 12. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Wow. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. La manera en que Jesús describe la muerte de Lázaro es bien interesante, porque demuestra que él veía que su amigo, la situación de su amigo era un paréntesis. No iba a morir definitivamente todavía. El Señor lo iba a levantar. No veía esta circunstancia como el final de la vida en esta tierra de Lázaro. Pero los discípulos, como cosa rara, no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Entonces en el versículo 13 dice el Señor: Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño, como que estaba durmiendo y el Señor lo va a ir a despertar. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está él. Así que a Jesús le fue necesario explicarles a los discípulos lo que iba a hacer. Y el Señor dice: me alegra. Ay, ¿cómo así? Dios se alegró de que se hubiese muerto su amigo, pero no dijo que lo amaba. Eso es muy malo. Pero se alegró porque eso iba a servir para que ellos confiaran en Él, para que su fe se fortaleciera, para que ellos creyeran. Porque ¿saben qué? Venían momentos muy difíciles. Es más, este episodio de Juan capítulo 11 es el milagro cúspide, es la punta de la montaña, es la gloria de los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Y era necesario que Jesús les mostrara su obra para autenticar su identidad, para que cuando viniera el arresto, para que cuando viniera el juicio injusto, para que cuando viniera la tortura, para que cuando viniera la crucifixión, ellos estuvieran firmes. Pero como sabemos, tristemente todos salieron a correr y el único que estaba junto a la cruz era el apóstol Juan. Aún así, pero bueno, el Señor se quedó, no se afanó, no se preocupó, no se sorprendió. No hay nada en el texto que ni siquiera nos diga que alguien fue y le contó. Nadie, no dice que llegó otro mensajero a decirle que Lázaro se había muerto. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía. Juan presenta a Jesús como Dios encarnado. Porque el énfasis de los otros tres evangelios es Jesús en su humanidad, pero el énfasis de Juan es Jesús en su deidad. Ahora, el hecho de que vemos aquí a Jesús relajado, tranquilo, en control, soberano, es ¿por qué? ¿Cuál es el punto del sermón? Las obras autentican la identidad. Versículo 17 nos dice ahora: llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Entonces Jesús estaba más o menos a 30 kilómetros de Betania, hacia el este, cruzando el río Jordán, al otro lado, en la región de Perea. Se tomaba más o menos un día, 30 kilómetros. Entonces cuando Lázaro se enferma gravemente, las hermanas lo ven que el hombre ya está a punto de morirse, mandan un mensajero, el mensajero se demora un día. Entonces al otro día le dice a Jesús que Lázaro está enfermo, seguramente murió ahí mismo, y Jesús se queda 2 días más, entonces ya vamos en el 3er día, y luego Jesús se desplaza hasta allá un día más, por eso se demora 4 días en total. 4 días, obviamente,
cuando llega, dice el versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Es evidente que esta familia en Betania debió haber sido muy conocida en Jerusalén, como para que muchos de los judíos vinieran a acompañar a la familia en medio de esta dolorosa situación. Luego nos dice el versículo 20: entonces María, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, salió corriendo antes de que él llegara a Betania. Pero María se quedó sentada en casa, estaba tan triste. Versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta, quien era una mujer de reacción, fue rápidamente al encuentro, mientras María, contemplativa, se quedó en casa. Y hubo un reclamo reprimido: Señor, si hubieses estado aquí. Y ese es el mismo reclamo que a veces le hacemos al Señor, ¿no? Señor, si tú estuvieras conmigo, no me hubiese pasado esto. Señor, si tú me amaras, no hubieses permitido que esta circunstancia sucediera en mi vida. Pero el Señor soberano nunca llega tarde, amén. El Señor soberano tiene todo bajo control y Él permite situaciones difíciles en nuestra vida para su gloria. Miren la respuesta del Señor, versículo 23, me fascina. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. O sea, Jesús le explica a Marta que levantaría a su hermano, pero ella toma estas palabras como referencia a la resurrección general en el día final. Luego en el versículo 25 Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta es una expresión absolutamente impresionante y no hay suficiente espacio para hacerle justicia a las palabras de Jesús en este texto de la Escritura. Podríamos quedarnos meditando en ella meses. Pero Jesús lleva la doctrina abstracta de la resurrección final a una situación de fe personal en la vida de esta mujer, de Marta. Él le dice: Marta, yo no solamente puedo resucitar a Lázaro, yo no solamente puedo traerlo de regreso a la vida, sino que yo soy identidad. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, si nosotros analizamos el resto del evangelio a la luz de las palabras de Jesús, nos damos cuenta que si Él es la resurrección y la vida, Él no era ninguna víctima de los romanos, ni ninguna víctima de los judíos. Él era la resurrección y la vida, lo cual trae muchísima más gloria a la pasión y crucifixión de nuestro Señor, porque si nos crucificaran a nosotros, no tendríamos de otra. Si hubiese un imperio que nos crucificara y nos flagelara y nos trajera un poco de soldados y nos arrastraran y nos hicieran un juicio injusto como le sucedió al Señor, no tendríamos de otra. Pero Jesús, la resurrección y la vida, tenía todo el poder para destruirlos y aún así no lo utilizó. Por eso hoy estamos dando lanzamiento a una serie que se titula Más fuerte que los clavos, porque no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz, fue la gloria del Dios Todopoderoso amándonos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso cuando Él dice yo soy la resurrección y la vida, está hablando de identidad. Entonces ahora Jesús, como Gustave Doré allí con el oficial, ahora Jesús va a hacer algo que les va a demostrar a todos en ese momento y en todos los momentos de la historia que Él es en realidad la resurrección y la vida. Él va a hacer algo que solo aquel que fuera la vida misma y la resurrección misma podría hacer. Dice el versículo, antes de continuar con el estudio del texto, vamos al punto número 3 en sus notas. Jesús es la resurrección y la vida. En otras palabras, no existe
ni resurrección, ni vida fuera de Cristo. Él no dice que Él obra la resurrección o que Él procura la resurrección. Él dice que Él mismo es la resurrección y la vida. La referencia a la resurrección es a la resurrección de los que creen en Él. En el día final, por medio de Cristo mismo, serán levantados. El que pone su confianza en Cristo, aunque experimente la muerte física, va a vivir para siempre. Por eso Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El enfoque de Cristo no es en esta vida, sino en la vida que está por venir. La resurrección no es una doctrina, sino un hecho. La resurrección no es una cuestión del futuro, sino del presente. La resurrección no es una realidad general, sino una verdad personal. La resurrección no es solamente una obra de Cristo, sino que es parte de la naturaleza de Cristo. Jesús le estaba dando a Marta una verdad gloriosa: que donde está Jesús hay resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. Es por eso que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que cuando Jesús venga en las nubes a raptar a su iglesia, dice que los muertos en Cristo se levantarán. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba presente en Betania, Él es la resurrección y la vida, físicamente presente. Luego el Señor asciende a la gloria, está sentado a la diestra de Dios Padre en este momento, intercediendo por nosotros. Pero cuando Él regrese físicamente, ¿sabe qué va a pasar? Otra vez va a haber resurrección de muertos. Pero mientras tanto, el Señor no está físicamente, está a través de su Espíritu. Así que este texto no nos está diciendo que vayamos a todos los velorios y vamos a decir que van a resucitar los muertos. Nos está describiendo lo que sucedió en ese momento cuando Jesús estaba presente aquí en la tierra. Luego, versículo 26 dice: y todo el que vive, o sea, todo el que no se ha muerto todavía, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ahora, está hablando de la muerte eterna. No está diciendo que no se vaya a morir físicamente, porque todos experimentamos la muerte física. Es precisamente un recordatorio del pecado de la humanidad y de las consecuencias de ese pecado. Dios no está interesado en que recibamos cosas de Él. Dios no está interesado en que simplemente queramos su mano. Dios desea que lo recibamos por completo a Él como es. Él no quiere que nosotros busquemos su mano, sino que busquemos su rostro. Amén. Si tú crees en esta noche, miren lo que dice el texto: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esa es la pregunta que hace Jesús, porque aquí es donde se define tu eternidad. Aquí es donde se define en dónde pasarás tu eternidad: si con Él o eternamente en la ausencia de Él. El cuarto punto que nos muestra este versículo 26 es: el que recibe a Cristo recibe la resurrección y la vida. Amén. Hay un pasaje que me gusta en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51, dice: en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. No verá jamás la muerte. Hablando de la muerte espiritual, de la separación eterna con Dios. La vida física se desvanece, pero la vida eterna con Cristo jamás perece. Es por eso que Él dice que el que vive en Él y por Él, y además cree en Él, no experimentará muerte eterna, ya que aunque muriera, versículo anterior, tiene la vida eterna. Y la pregunta es maravillosa: ¿crees esto? ¿Tú crees que yo soy? ¿Tú crees en mi identidad, Marta? ¿Tú crees que en realidad yo soy la resurrección y la vida? Versículo 27 dice: ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Y obviamente esto revelaba que Marta en realidad había creído que Jesús era el Mesías prometido, el Cristo, el Salvador, el Rey de gloria. Y después de esto, Marta va a llamar a su hermana María. Ella corrió donde estaba Jesús, fuera de la aldea. Los judíos que estaban con ellos en la casa fueron con ella pensando
que había ido al sepulcro. Versículo 32. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Curiosamente, en el original no dice que se entristeció, dice que se enojó. Jesús se enojó. Dice, preguntó Jesús: Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús se enojó al ver las consecuencias del pecado, al ver las consecuencias de la muerte, a ver el dolor que esto genera en la humanidad. ¿Por qué? Porque las obras autentican la identidad. Las obras autentican la identidad. Y el hecho de que Jesús se molestara con los efectos del pecado es porque Él no desea que nosotros seamos afectados por ese pecado. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso Él vino, para librarnos del poder del pecado, para que tuviéramos una vida nueva y no experimentáramos la consecuencia de la maldad y del pecado. Y llegamos al versículo más corto de la Biblia, versículo 35. Jesús lloró. Sus obras autentican su identidad, porque Él tiene misericordia de nosotros. Ahora, Jesús no estaba llorando por Lázaro, porque Él sabía que lo iba a levantar ahí en un momentico. Jesús estaba llorando por el dolor que le generaba ver las consecuencias del pecado. Versículo 36. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. ¿Por qué decían eso? Porque las obras autentican la identidad. Jesús lloró y eso autenticó su identidad como un Dios amoroso, como un Señor que nos ama. Y por eso los judíos decían: miren cómo le amaba. Versículo 37. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Cuando dice que estaba conmovido, es la misma palabra, enojado. Siguió enojado. ¿Por qué? Porque estos solo querían milagros. Ay, pero luego no fue este el que sanó al ciego de nacimiento. ¿Por qué no puede hacernos el milagrito de resucitarlo, de evitar que se hubiese muerto, cosa semejante? Dice el versículo 39. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y obviamente esta orden de abrir la tumba era algo extraño. Era algo muy raro porque ya está podrido este hombre. Pero el Señor de nuevo nos lleva a considerar una fe personal a la luz de su gloria. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y me interesa esto porque algunos comentaristas dicen que donde Jesús no hubiese dicho Lázaro, el nombre Lázaro, sino que hubiese dicho simplemente ven fuera, es posible que todos los muertos se hubiesen levantado. Tenía que especificar cuál de los muertos. ¿Cuál de los muertos? Y era Lázaro, ven fuera. Y seguramente tú dirás: yo no estoy muerto, yo estoy vivo.
pero de repente espiritualmente tú estás muerto. Y así como Jesús dijo Lázaro, así puede estar diciendo hoy Pedro, María, Roberto, Carlos, Juana: ven fuera de tu condición de muerte espiritual. Ven fuera. Tu matrimonio puede estar en la tumba, puede estar podrido, puede estar muriendo. Ven fuera, ven a Jesús, camina hacia Él, sal como estás en tu condición, pero ven fuera, da ese paso, acepta a Jesús, ven a Él. El Señor está llamando a Lázaro, que estaba muerto físicamente. Versículo 45. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Jesús les había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Y ahora hizo una obra que autenticaría su identidad. Y muchos de los judíos que habían ido creyeron en él, se dieron cuenta que Jesús era quien decía ser, que Jesús era en realidad la resurrección y la vida. Porque como hemos hablado durante todo el mensaje, las obras autentican la identidad. Dios te ha mostrado a través de este texto quién es Él. Dios te ha mostrado a través de este texto que Él puede resucitar tu matrimonio, que Él puede sacar de la tumba, del hoyo, tu vida, que Él puede enderezar tus pasos, que Él puede darte vida nueva. Pero tú debes creer en Él. Y por eso la pregunta: ¿crees esto? Recordemos que Jesús permite dificultades en mi vida para demostrar su gloria. Recordemos que Jesús nunca llega tarde, porque Él es soberano sobre el tiempo. Recordemos que Jesús es la resurrección y la vida. Y recordemos que el que recibe a Cristo recibe la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Vamos a orar.